Mes de la Biblia, septiembre, y hoy vamos a hablar. Y vamos a hacer una defensa, vamos a destacar a este hermoso libro, a esta maravillosa Biblia que tenemos. Vamos a hacer una profunda defensa de la Biblia, que es tan desvalorizada, tan atacada en estos tiempos. No le damos o no le da a la sociedad el valor que la Biblia se merece, porque la consideran como un libro más de los tantos que se escribieron a lo largo de la historia. Un libro más, como tantos otros. Otros dicen que la Biblia es un invento de los hombres para controlar a las personas, ¿no? Para infundir miedo, para... Otros se burlan cuando decimos que el autor de la Biblia es Dios. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo la va a escribir Dios? La escribieron personas con sus ideas, con sus pensamientos. No fue Dios. No te creas ese cuento. El título del mensaje de hoy es La Biblia, ¿invento o revelación? ¿Es un invento de los hombres o es revelación de Dios? Entre los cristianos también está un poco olvidada. Tenemos que ser sinceros, mirarnos a nosotros, ¿no? Reconocer que no le estamos dando la importancia de vida a la Biblia. Seamos sinceros y nos vamos a dar cuenta de que no la estamos considerando como la Biblia se merece. Hace una evaluación, una autocrítica, porque la leemos poco y encima la leemos sin profundidad. Es más, cuando la leemos no la consideramos tal vez como la misma voz de Dios que está hablando a nosotros. A veces la leemos como un libro más, ¿no? Como leemos cualquier escrito, cualquier libro de novela, cualquier escritura. Un libro más, no como la misma voz de Dios hablando. Bueno, hoy vamos a dar muchos argumentos, muchísimos argumentos que nos van a hacer estimar más a la Biblia. Vamos a amarla más. Hoy estoy seguro que le vamos a dar mucho, pero mucho más valor a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hoy pueda convencerte de que la Biblia es la misma voz de Dios. Es la voz de Dios escrita, pero es la palabra de Dios. Y yo pensaba, imagínate que estás en tu casa, un día te levantaste temprano, dejaste a los chicos en el colegio, es un poco así mi vida, ¿no? Llego a casa y un ratito de tranquilidad, no hay nadie en casa, estoy solo. Hasta que me cambio, me preparo para ir a trabajar. Imagínate ese momento, estás vos solo en tu casa y de repente escuchás una voz fuerte, audible, que te está hablando. Una voz de poder, de autoridad. Dios, imagínate que Dios te habla, con voz fuerte, que la puedes escuchar. Y te dice, no sé, Guille, te amo. Hoy quiero tener una palabra para vos. O Lidia, te estimo mucho, mi querida hija. Sé por lo que estás pasando. Hoy te quiero decir esto. O no sé, José Luis, Dani, Seba. Te conozco desde antes de que nacieras y tengo algo para decirte. ¿Qué harías si Dios te habla a vos así, con voz fuerte y audible? No sé qué haría yo. Seguramente un poco de miedo, de no entender nada, pero lo que estoy seguro que no harías vos ni yo, es taparnos los oídos. Estoy seguro que no te taparías los oídos ante la voz de Dios. Bueno, a veces hacemos eso, ¿no? La Biblia es la voz de Dios escrita. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos tapamos los ojos. No los oídos, pero nos tapamos los ojos y silenciamos la palabra de Dios. Eso vamos a hablar hoy. Vamos a salir convencidos de que la Biblia es la misma palabra de Dios y a valorizarlo un poquito más. Y vamos a ver 7 puntos. 7 puntos. Punto número 1, la Biblia es la revelación de Dios. Vamos a ver los nombres de la Biblia, el origen de la Biblia, su confiabilidad. Vamos a ver que el autor es Dios, que no es invento de hombres. Vamos a ver el valor que tiene la Biblia y la responsabilidad del hombre. ¿Me acompañan a ver estos puntos? Vamos a empezar por el número 1. La Biblia, la revelación de Dios. No nos tiene que quedar dudas de que es la revelación de Dios. No es ningún invento humano.
¿Qué significa revelar? Revelación. Es como cuando estamos en un teatro y hay un telón, hay un velo, y detrás de ese telón hay actores, escenarios, toda una decoración, vestimentas, vestuarios, todo algo preparado, pero no lo podemos ver, no sabemos qué hay detrás. Pero de repente alguien agarra el telón y lo empieza a correr. Y podemos ver, y nos damos cuenta de todo lo hermoso que estaba allá, que no lo podíamos ver. Bueno, ese acto de descorrer el telón o de descorrer el velo es revelación. Dar a conocer lo que estaba oculto. Y Dios, mis queridos hermanos, no es un ser que se mantuvo oculto. Dios decidió revelarse a la humanidad. Y gloria a Dios, cantamos, por el Evangelio de Dios. Gloria a Dios porque Él decidió revelarse para que le podamos conocer. ¿Y cómo se revela a Dios? A través de la Biblia. La Biblia revela a Dios. ¿Y qué revela de Dios? Lo que está ahí escrito. Todo de Dios. Pero básicamente 3 cosas. Nos revela su carácter, quién es Dios, nos revela su obra, qué hizo Dios, qué hace Dios, qué va a hacer Dios. Nos cuenta toda la película, ¿no? Nos cuenta hasta el final de la historia. ¿Qué va a hacer Dios? Ya está todo escrito, todo revelado. Y nos cuenta su voluntad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios en su corazón para cada uno de nosotros? Ahora, claro, la forma en que Dios se reveló tenía que ser una forma asimilable por el ser humano, ¿no? Porque si Dios se hubiese expresado o revelado en su lenguaje, en su forma, en todo lo amplio que es Él, obviamente no le podríamos entender. Sería imposible. Alguien una vez dijo que la revelación de Dios son como el balbuceo que le hace un papá a su hijito recién nacido. ¿Recuerdan cuando sus hijos tenían pocos meses de vida? Bueno, ¿qué hacíamos? Seguramente no le hablabas en un lenguaje que tu hijo no te podía entender, no le dabas grandes razonamientos. ¿Qué hacía un papá con su bebito? Le balbuceaba, le hacía gestos para que lo pueda comprender. Entonces de pronto el nenito entendía, mirá, mi papá me está dando amor, mi papá me está dando de repente ánimo, confianza, ahora me está haciendo reír. Te entendía, vos te rebajabas a su lenguaje para que te comprendiera. Bueno, la revelación es el balbuceo de Dios. Dios no nos explicó las cosas de una manera tan compleja y tan profunda como Él es, sino que se rebajó en su lenguaje para que todos podamos entenderlo y comprenderlo. La revelación de Dios es entendible por todos. No hay que ser alguien especial, no hay que ser un gran teólogo, no hay que ser un instruido en letras, no hay que tener nivel primario, secundario, terciario. Dios decidió balbucear de una manera que toda la humanidad lo pueda entender. Es comprensible para todo el ser humano. Dios nos habla de esa manera. Ahora, la revelación llegó al hombre de muchísimas maneras, ¿no? La Biblia nos cuenta que fue a través de visiones, a través de sueños. Por momentos mismo Dios mandaba ángeles para que compartieran el mensaje que Él tenía para la humanidad. A través de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición visible o audible de Dios, como dijimos al principio. Imagínate Dios hablando. Hoy Dios no hace así. Pero una teofanía, y Dios hablaba a las personas, a los profetas, y revelaba su carácter, su obra y su voluntad. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios en otro tiempo habló a los hombres de muchas maneras por medio de los profetas. Dios se reveló. Gloria a Dios por eso. Y toda esa revelación fue recopilada en lo que hoy conocemos como la Biblia, mes de la Biblia. Hoy le vamos a dar muchísimo valor, dijimos, a la Biblia. Tenemos este precioso regalo de Dios. Dios mismo se encargó de recopilarlo. Por medio del Espíritu Santo inspiró a personas para que pudieran escribir toda esa revelación que Él dio. Así que entonces dijimos, Dios ya se reveló, ya contó toda la historia, toda la película, principio, medio y final también ya lo sabemos. Dios también ya inspiró a personas para que toda esa película la puedan escribir en un papel y la podamos tener. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué hace el Espíritu Santo si ya hizo todo eso? Hay una tercera obra muy importante que sigue haciendo, que es la iluminación. El Espíritu Santo ilumina al creyente
para poder entender todo lo que está escrito. El Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios nos guía a la verdad y nos ilumina. Entonces, hoy ya no podemos pedir nueva revelación, ya no podemos pedir nueva inspiración. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos orar al Señor? Señor, ilumínanos. Dios, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra. Revelación. Vamos a pasar al punto número 2. Los nombres de la Biblia. Hay muchos nombres en la Biblia, pero solamente anoté 2 nombres. Biblia significa simplemente libros. Y curiosamente la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero cada vez que aparece la palabra libros, bueno, eso es Biblia. Libros. Es una colección, un compendio, una recopilación de los 66 libros inspirados que tienen un solo mensaje, un solo autor, tienen unidad y tienen hilación. Por eso también decimos que la Biblia es un solo libro. Son muchos libros, pero es un solo libro, porque tiene un mismo mensaje. La palabra de Dios, allá en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, damos gracias de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabras de hombres, sino como es en verdad. ¿Cómo es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos piensan o dicen que no solo la Biblia es la palabra de Dios. También, por ejemplo, una predicación es la palabra de Dios. Y esa expresión tiene cierta razón, pero también tiene cierta mentira. Y tenemos que tener cuidado. Porque es muy diferente decir, yo predico la palabra de Dios. Ustedes, cuando transmiten el mensaje, predican la palabra de Dios. Es muy distinto decir eso, yo predico la palabra de Dios, a decir, lo que yo digo es palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia. Muy grande, sutil, pero muy grande. Algunos se toman ese atributo de decir, todo lo que yo digo es palabra de Dios, y lo tenés que aceptar. Traigo una nueva revelación y es palabra de Dios. Traigo algo distinto y es palabra de Dios, porque yo soy el ungido de Dios. Y se toman esa autoridad y ese atributo delante de las masas que no tienen. Lo que yo predico es palabra de Dios. No todo lo que yo digo es palabra de Dios. Cuidado la diferencia. Ellos estaban predicando, allá los tesalonicenses, la palabra de Dios. Por eso ahí los que la recibían como palabra de Dios, porque estaban hablando conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. No estaban diciendo nada diferente. Por eso, como mencionaba en la fuente escrita, era palabra de Dios. Allá en Romanos capítulo 3, verso 1 dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Que le fue confiada la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios revelada, establecida. Tenían esa ventaja. Por eso cuando alguien predicaba conforme a las Escrituras, esa es la palabra de Dios. Así que hoy no podemos tomar cualquier cosa como palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. Hay muchas cosas dando vueltas en las redes, muchas prédicas, muchas cosas. Cuidado. No todo es palabra de Dios. Tampoco podemos decir, Dios está revelando algo nuevo, que no está en la Biblia. No. Eso no quiere decir que si alguien se sube al púlpito y expone la Biblia no sea palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, claro que sí. Es palabra de Dios, siempre y cuando esté hablando conforme a las Escrituras. Siempre y cuando esté exponiendo el texto que está plasmado acá, en la Biblia, conforme a lo que Dios dio. Por eso allá en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice que si alguno habla o si alguno predica, que lo haga ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios. No hay nada nuevo que inventar, simplemente estudiarla y repetirla, conforme a la palabra de Dios. La Biblia también es mencionada como las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Allá en Romanos capítulo 1, Pablo se refiere a todo el Antiguo Testamento como las Sagradas Escrituras. Y dice que el Evangelio presentado por él ya estaba establecido y era conforme a las Sagradas Escrituras. Si el mismo apóstol Pablo no se anima a decir nada diferente a lo escrito, ¿cómo vamos a tener esa osadía nosotros, no? Segunda de Timoteo 3:15 también la menciona, y desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Escritura simplemente significa escrito. Y la palabra escritura es el término
comúnmente usado por Jesús y los apóstoles. Es lo que más usaron para referirse al Antiguo Testamento y a la Biblia, escritura, y no tanto palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tanta referencia a las escrituras? Bueno, tal vez lo que pasa hoy, lo que está pasando en estos tiempos. Muchos sugieren que la voz de Dios es como de otra manera, de otras formas, por otros medios. No hace falta tanta Biblia. Dios te va a hablar en tu intimidad de distintas maneras. No leas tanto la Biblia, ya está pasada de moda. Jesús las llama las sagradas escrituras. Escrituras, algo escrito. Sagradas, algo santo. Algo que no cambia, que es eterno. Las sagradas escrituras. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las sagradas escrituras. Y Jesús lo menciona en un montón de lados en la Biblia, en los evangelios. Mateo 21, 42. ¿Nunca han leído en las escrituras? Marcos 14, 49. Así sucede para que se cumplan las escrituras. También Jesús, cuando está hablando, allá en Lucas capítulo 22, cuando está hablando del Antiguo Testamento, y lo está mencionando, y los que lo escuchaban decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? El mismo Jesús está validando el Antiguo Testamento como sagradas escrituras, como revelación de Dios. Escudriñen las escrituras, dice Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí. El mensaje de toda la Biblia es acerca de Jesucristo. ¿Qué queremos producir en esta mañana? Que nos vayamos convencidos de que cada letra, cada punto, cada coma que está en la Biblia, el autor es Dios. Y vamos a ver el origen de la Biblia para robustecer nuestra fe. Porque al principio dijimos, ¿qué pasa si Dios nos habla con voz audible? Nos tapamos los oídos, pero con la Biblia nos tapamos los ojos. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Decir de una manera es querer escuchar y la otra no. Una palabra muy cortita que tiene 2 letras que es fe. Si tuviésemos toda la fe, iríamos a la Biblia con ese espíritu. A ver, hoy Dios, ¿qué me quiere hablar? ¿Qué me quiere decir? Porque la Biblia, no hay duda, que es palabra de Dios y el único autor es Dios. Vamos a ver qué nos dice la misma Biblia acerca de su origen. No hay nada que inventar, no hay ninguna filosofía humana que añadir. La misma Biblia nos habla de su origen. Y en el Antiguo Testamento encontramos centenares de expresiones como estas, ¿no? Que dice, así dice el Señor, Jehová habló, el Señor dijo. Centenares de expresiones que nos están diciendo que el mismo autor del Antiguo Testamento es Dios. Por ejemplo, allá en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2, dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Samuel dice, yo no soy el que hablo, habla Dios por mí. Jeremías, capítulo 1, verso 9, dice, extendió Dios su mano, tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Los profetas hablaban en nombre de Dios. No es invento humano. Dios les revelaba y ellos transmitían nada más. Eran un medio y un canal. El apóstol Pablo hace referencia al Antiguo Testamento y también lo llama como Sagradas Escrituras. Dice, toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, allá en Timoteo. También el apóstol Pedro, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, no es que vino a la iglesia allá en Hechos, estaba en la eternidad, es el mismo Dios. El Espíritu Santo venía sobre la persona e inspiraba. Pero ¿qué dice también el Nuevo Testamento acerca de la Biblia? En Gálatas dice, el evangelio que les anuncié no es según hombre, yo no lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino que fue por revelación de Jesús.
Pablo nos está revelando que lo que él transmitía no era su invento, no lo había escuchado ni aprendido de ningún hombre, sino que era la misma revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios y él lo había aprendido de Jesús. También Pedro, y acá es interesante, el apóstol Pedro cita a las cartas del apóstol Pablo. Y dice allá en 2 de Pedro 3:16, las epístolas, las cartas que escribió el apóstol Pablo, son a veces difíciles de entender. Le está diciendo Pedro al pueblo, ¿no? Son difíciles de entender, las cuales algunos ignorantes o débiles tuercen, como también a las otras escrituras. Y esto es muy interesante porque si el apóstol Pedro llama a las cartas de Pablo las otras escrituras, ¿qué quiere decir? Que también las consideraba escrituras. Uno está avalando a otro. Las consideraba escrituras y las cartas de Pablo son más de la mitad del Nuevo Testamento. Este versículo nos está revelando y nos está diciendo, el Nuevo Testamento es escritura. Así era tomado en la época por los apóstoles. Pero ¿cómo? La Biblia no se escribió, no la escribió una religión. Nuestro pastor nos contaba de este ministerio tan hermoso de sociedades bíblicas, 190 años compartiendo, escribiendo Biblias en todos los idiomas, en todos los lenguajes, en todas las versiones. Qué ministerio tan hermoso de compartir y de extender la palabra. Pero vamos más atrás, ¿quién la escribió? Los bautistas, los protestantes en la Reforma, ¿la escribieron ellos? Tampoco. La Iglesia Católica durante tantos siglos, ¿la escribieron ellos? Tampoco. Antes de la Iglesia Católica estaban los padres de la Iglesia, ellos fueron los que lo escribieron, tampoco. Ellos simplemente comentaban lo escrito, la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia entonces? ¿No fue la Iglesia? En la época de Jesús, en la época de los apóstoles, ya estaba la Biblia. Y ellos consideraban el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ellos consideraban a las cartas, al Nuevo Testamento, como Biblia. A veces el ser humano piensa que la Biblia es un invento de una religión. No había religión. Los primeros cristianos, un grupito de pequeñas personas, ya compartían la palabra de Dios, ya estaba la Biblia ahí. No es invento de religión, es eterna porque es de Dios. Pero ¿cómo podemos tener confianza en que la palabra de Dios, en que la Biblia es inspirada por Dios? Y esto nos lleva al punto 4. Vamos a hablar de la confiabilidad de la Biblia. Porque claro, muchos dicen, en esa época se escribieron muchos libros más, aparte de la Biblia. Pero ¿cómo tenemos la seguridad de lo que están acá? Son los 66 libros inspirados por Dios. Y los que no están acá no fueron inspirados por Dios. Primero por fe. Porque Dios se encarga de mantener, de conservar, de preservar su palabra a lo largo de la historia. Antes la ministraban, la cuidaban, la protegían otro pueblo, los judíos, por ejemplo. Las iglesias, la Iglesia Católica, la preservó. Siempre se mantuvo, nunca Dios va a dejar que su palabra se vaya, se extinga, no hay forma. Pero también se hacían muchas preguntas, muchos filtros se pasaban para ver los libros. Había muchas cosas mucha razón también, fe y razón, que nos aseguran que la Biblia es 100% confiable. Y hay algunos puntos, hay muchos más, pero no me quería extender. Por ejemplo, para decidir qué libro poner en la Biblia, ellos pasaban por este filtro. Tenía que ser un escrito que tenga autoridad profética para el Antiguo Testamento o autoridad apostólica para el Nuevo Testamento. O sea, que lo hayan compuesto tenía que ser un profeta o un cercano al profeta, un apóstol que escuchó la palabra ahí de la misma boca de Jesús, o un cercano al apóstol. Cualquier otro autor no podría ser. También tenía que ser un escrito autoritativo. El mismo libro tenía que tener autoridad, el mismo libro tenía que reclamar ser palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo libro tenía que decir, así dice Jehová, o decir, yo el Señor les mando. Tenía que reclamar ser palabra de Dios. Punto 3. Debía ser un libro sin error, porque la palabra de Dios es perfecta, no tiene errores. Hay muchos libros que se consideran apócrifos, como por ejemplo está el libro tan conocido de Macabeos,
que es un libro de historia interesante, pero el mismo autor se disculpa al final del libro por si cometió algunos errores en su narración. Esto no podría ser palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene errores y es perfecta. También el autor tenía que ser reconocido por el pueblo. Por el pueblo de esa época. Ellos tenían que decir, vimos sus señales, vimos el poder de Dios en el profeta, vimos las profecías que se cumplieron, vimos los apóstoles que caminaron con Jesús. Eran personas reconocidas como profetas y apóstoles. Entonces el mismo pueblo decía, claro, esto lo avala, es palabra de Dios. Pero sin lugar a duda, la mayor evidencia la da el mismo Dios, la da Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo, es necesario que se cumpla lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, los primeros 5 libros. En los profetas, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Y en los Salmos. Jesús cita todo el Antiguo Testamento y dice que todo el Antiguo Testamento habla de él. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Qué evidencia tan hermosa que nos da el Señor. ¿Cómo vamos a dudar de que la Biblia es palabra de Dios si Jesús cita repetidamente los 39 libros del Antiguo Testamento y los cita y dice que son palabra de Dios y Santa Escritura? ¿Qué mayor evidencia queremos? Dicen que más de la 10ª parte de todas las palabras que están registradas de Jesús en los 4 evangelios, más del 10% cita al Antiguo Testamento. Jesús mismo lo cita. ¿Cómo vamos a dudar de que es palabra de Dios? Vamos a ver algunas evidencias. Punto 5 del origen divino de la palabra de Dios. El autor es Dios. No hay confusión, no hay dudas. Las profecías cumplidas. Una profecía es una predicción exacta de un evento que ocurriría cientos de años más tarde. Y eso pudo solo haber hecho o sido hecho por un profeta con poder de Dios. Cuando las profecías se cumplen tan exactamente, con tanto detalle, la posibilidad de que sea una casualidad no existe, porque las profecías se cumplieron con sumo detalle. Cientos y cientos de profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron, pero solamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron más de 300 profecías y con sumo detalle. Eso nos da certeza, pero también nos da confianza de que hay muchas profecías y promesas para el futuro, que como se cumplieron las anteriores, estas mismas también se van a cumplir. Ahí descansa nuestra fe y nuestra seguridad. No vamos a leer todo esto por razón del tiempo. Después, si alguien lo quiere, me pide y le paso el PDF. Pero algunas profecías acerca de Jesús, para citar alguna de ellas. Su lugar de nacimiento se cumplió a la perfección. Ahí estaba la profecía en Miqueas, se cumple en Lucas. Su precursor, Juan el Bautista, se cumple a la perfección. Profecía en Isaías y Malaquías, se cumple en Mateo. La traición que sufriría estaba en los Salmos, profetizada y se cumple en Juan, también en Lucas. Su muerte, la muerte que Isaías nos relata, se cumple ahí en Juan también. Los huesos intactos de nuestro Señor Jesucristo, eso estaba profetizado, ningún hueso sería quebrado. Profetiza el Salmo 34 y se cumple también en Juan. Su sepultura, profetizado en Isaías, se cumple en Mateo, y su resurrección también. Cuántas profecías cumplidas. Esa es la mayor evidencia del origen divino de la palabra de Dios. Nadie podía profetizar algo con tanto detalle. Ahora, hay una teoría que, con mucha mala intención, se escucha y algunos repiten y dicen que es la teoría de la estafa. ¿Me escucharon? La teoría de la estafa. Muchos dicen, claro, no es que se hayan cumplido las profecías, sino que Jesús, como conocía las Escrituras, vivió de tal manera que haría creer a todas las personas que él estaba cumpliendo las profecías. Obviamente es una teoría falsa, ridícula y muy absurda, porque Jesús jamás hubiese podido planificar el lugar de su nacimiento. ¿Cómo lo va a planificar? Es imposible.
Tampoco hubiese podido planificar los sucesos que acontecieron con Herodes, de matar a los niños porque lo querían matar. ¿Cómo va a planificar eso si era un bebito de 2 años? ¿Cómo va a planificar la huida a Egipto, que estaba profetizada en la palabra de Dios, si tenía solo 2 años? Era imposible, no había forma. Incluso, ¿cómo iba a planificar que todos sus enemigos se pongan de acuerdo para que lo reconozcan como Mesías y lo quieran matar? Es imposible, no hay forma. Y por último, ¿quién por hacer una estafa va a querer morir de la forma que murió Jesús? ¿Quién va a querer padecer una muerte tan cruel, con agonía, con sufrimiento, azotado, castigado, clavado de pies y manos, una muerte horrenda en la cruz, por mantener una estafa, una mentira? Nadie estaría dispuesto a eso. Entonces, todas estas teorías para negar la veracidad de la Biblia son absurdas. Las profecías se cumplieron como se dijo que se iban a cumplir, y eso hace de la Biblia que sea un libro sin igual, sumamente confiable. También su maravillosa unidad nos habla de su evidencia divina. Si querés pasar, Fran, ahí el punto 2, habla de la maravillosa unidad de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, imagínense lo que es eso, 1500 años, un montón de años, en 3 continentes distintos, Asia, África, Europa, 40 autores diferentes, que muchos de ellos ni se conocían, incluso eran de distintos niveles sociales, habían pastores, había reyes, granjeros, doctores, y encima escribieron la Biblia en 3 idiomas. Y con todo eso, en esencia, es un solo libro. Cualquiera que lee la Biblia de principio a fin se va a dar cuenta que hay un solo autor, que hay un solo mensaje, que hay una sola línea teológica. Hay un solo personaje central, que es Jesucristo. Un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia es un solo libro. Porque sigue conservando esa unidad. Porque, aunque su composición duró 1500 años, con tantos autores distintos, distantes, que no se conocían, conserva esa unidad de principio a fin. Basta con leer Génesis, el comienzo de todas las cosas, y leer Apocalipsis, el fin de todas las cosas, y todo lo que pasa en el medio nos va llevando a eso, una maravillosa unidad, una convergencia perfecta entre esos libros. Hay un solo libro, hay un solo autor, que es Dios, y eso nos da esa seguridad. También hay una prueba lógica que alguien ideó, y es interesante. Es breve, pero es muy interesante. Dice, la Biblia puede tener uno de estos 5 autores. No hay otro autor posible. O fue escrita por hombres buenos, o por ángeles, o por hombres malos, o por demonios, o por Dios. Puede tener solamente uno de esos autores. Entonces él, apelando a la lógica, dice, primero, no puede ser invención de hombres buenos o de ángeles. ¿Por qué? Porque no pueden haberla escrita, hacerla y estar todo el tiempo diciendo mentiras. Si son hombres buenos y ángeles no pueden estar diciendo mentiras. Cuando dicen, así dice el Señor, cuando todo era invento de ellos, no puede ser. Tampoco puede ser invención de hombres malos o de demonios, porque ¿quién de esos podría estar queriendo hacer el bien, podría estar dando instrucciones para hacer cosas buenas, podría estar guiando a pedir perdón y arrepentirse por los pecados? ¿Qué hombre malo estaría autocondenándose a una eternidad por sus obras malas? ¿Quién se mandaría condenación? No puede ser. Entonces, aún usando la lógica, ya dejando un poco de lado la fe, aún usando la lógica, llegamos a la conclusión de que la Biblia tiene un solo autor de estos 5, y es Dios. El Espíritu Santo inspirando a hombres, pero el autor es Dios. Y también otra cosa que nos asegura de que es palabra de Dios es su absoluta sinceridad. La Biblia es verdad, no miente. Los hombres, para intentar dar peso a una religión que hacen, escriben solamente las cosas buenas de sus personajes principales, de sus santos. En Mahoma vas a ver que todo lo que escriben acerca de Mahoma es cosas buenas de él. Es un profeta que lo narran como cosas buenas, cuando
violó a niñas, cuando hizo matanzas, no importa. Pero las religiones, para presentar a su religión, a sus hombres santos, hablan solamente las cosas buenas, no nos cuentan las cosas malas de ellos. Pero la Biblia presenta a sus santos, a sus personajes principales, como personas imperfectas, con mal carácter, con mala reputación, con obras escandalosas. La Biblia nos cuenta del pecado de Noé, la Biblia nos habla del pecado de Lot con sus hijas, la Biblia nos habla del pecado de David, tampoco esconde el pecado de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hombres, para querer fundar una religión tan grande, seguida por millones, va a hablar barbaridades de sus personajes principales? Ninguno. Pero la Biblia sí nos habla de todos esos personajes con sus imperfecciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. La Biblia no miente, tiene absoluta sinceridad y nos cuenta las cosas como son, porque es palabra de Dios. Qué bueno todos estos argumentos, ¿no? Porque cuando hablamos con alguien está bueno poder defender la Biblia con mansedumbre, con amor, pero tener herramientas para explicarle a las personas que la Biblia es palabra de Dios. No te burles, no es invento de hombres, es revelación de Dios. Y para ir terminando, vamos a hablar del valor de la Biblia. La Biblia es muy valiosa, es un tesoro hermoso. Gloria a Dios por ese maravilloso manual que nos dejó. Tiene valor para el perdido y para el salvo, para los dos, para toda la humanidad. Tiene un valor incalculable. Y vamos a empezar por el valor para el perdido. Dice la palabra que somos engendrados por la palabra. Allá en Santiago 1:8 también dice, nos hizo nacer por la palabra. Somos salvos también por la palabra. Santiago 1:21 dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y también Romanos dice que la fe viene por oír la palabra. La palabra nos acerca a Dios. Sabemos que Cristo es quien nos salva. Solamente Él, la obra es de Jesucristo. Pero sin embargo la Biblia es la fuente de nuestro conocimiento de Cristo y su poder salvador. Sin la palabra no había conocimiento de su amor redentor y por lo tanto no habría fe ni obediencia de parte de los seres humanos. Por esto dice la palabra, dice la Biblia, que somos salvos por la palabra. Ese es el medio que Dios usa para llevarnos a Cristo. Su valor para el perdido, pero también tiene un valor muy importante para el creyente y para el salvo. Para el Hijo de Dios, la Biblia es indispensable y es muy valiosa. Y es sumamente importante que la leamos, que la obedezcamos, que la estudiemos. Dice ahí que en 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es un alimento para tu vida, es un alimento espiritual. También Mateo 4:4 lo presenta como un alimento indispensable para el cristiano, la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que somos limpios, limpiados del pecado por la palabra. El mismo Jesús lo dijo allá en Juan 15:3, ahí están las citas. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Nuevamente, sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado, pero es por la palabra, por el conocimiento de la palabra, por la obediencia de la palabra, es que somos traídos a esa sangre poderosa y nos limpia. Como dijo el salmista hace una pregunta y también nos da una respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nos limpia de todo pecado. Jesús, cuando oró al Padre, hace esta oración maravillosa. Santifícalos en tu verdad. Oraba para que sus hijos sean santos, sean apartados para Dios. Santifícalos en tu verdad. Y el mismo Jesús en la oración nos dice cuál es esa verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santos y apartados? Por medio de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios podemos enfrentar los ataques del diablo, del mundo, los ataques externos. El mismo Jesús, cuando fue atacado, respondió con la palabra. Y lo vemos allá en Mateo 4,
versículo 1 al 11. Pablo dice a los efesios que nos vistamos con la armadura para poder enfrentar y resistir a los ataques, con toda la armadura de Dios, y dice con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No andemos desarmados por la vida, tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que nos ayuda a los ataques externos que tenemos, pero también a los ataques internos, de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos protege y nos guarda de todo pecado que tanto lastima y daña nuestras vidas, que en tanto destruye vidas, hogares, familias. La palabra de Dios nos guarda de todo eso. Para batallas internas podemos salir victoriosos y vencedores. Aún de nuestro más oscuro pecado, historia, vicio, adicción, que tal vez vos solo conozcas y Dios, nadie más. La palabra de Dios te va a ayudar a vencer esa tentación. Y también, último punto, la palabra de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar confianza, seguridad y ánimo para evangelizar. Estamos haciendo mucho hincapié en el evangelismo. Dios nos está llamando como iglesia a evangelizar, a cada uno en forma personal, en su entorno a evangelizar. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no estoy evangelizando? ¿Por qué no me surge el evangelizar? ¿Por qué no comparto mi fe con los demás? ¿Qué pasa? Que quiero, pero no lo hago. O a veces lo tengo olvidado. ¿Sabes cuál es la respuesta? No estás leyendo la Biblia. No estás leyendo la Biblia. Porque toda la Biblia te va a impulsar a evangelizar. Te va a dar confianza. Te va a armar y equipar. Y vas a querer contar todo eso hermoso que estás aprendiendo de Dios. ¿No estás evangelizando? Lee más la Biblia. Y para terminar, el hombre tiene una responsabilidad hacia la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad hacia la palabra de Dios. Debemos tener reverencia, respeto hacia la palabra de Dios. Debemos cuidar a este libro maravilloso. Debemos honrarlo, cuidarlo. No me refiero a mantenerlo limpito y que esté en condiciones a la Biblia, sino cuidar, dar importancia y valor al mensaje de Dios. Tenés una responsabilidad. ¿Qué harás hoy? ¿Qué haremos hoy? Hay que estudiarlo, dijimos, hay que repasarlo, hay que memorizarlo, hay que guardarlo, hay que obedecerlo y hay que compartirlo. Hay una responsabilidad que tenemos con la palabra de Dios. Tenemos que leerla, aprenderla y no solamente quedarla, sino compartirla. Es una responsabilidad. Dice Deuteronomio 6 y 7, un versículo muy conocido, estas palabras que estarán sobre tu corazón, conocerlas, estudiarlas y no guardarlas, y las repetirás a todo el mundo, a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa, afuera de tu casa, en tu trabajo, en la facultad, en el colegio, por donde vayas, en el almacén, en el gimnasio, por todos lados. ¿Cuándo? Al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo que estés despierto. Hay una responsabilidad. Tenés una responsabilidad con la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras. No recibir la palabra de Jesús es rechazarlo a Jesús. El que no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella lo juzgará en el día final. La Biblia es la palabra de Dios. El hombre tiene una responsabilidad: valorarla y aceptarla o rechazarla. No hay otra opción. No podemos estar en el medio. O la aceptamos o la rechazamos. Aceptamos o rechazamos el mensaje de Dios. Pero la misma palabra dice que el elemento por el cual seremos juzgados va a ser la misma palabra, porque la palabra ya lo dice, ya nos cuenta qué va a pasar si la rechazamos. Y por último, hay un llamado a la obediencia. Santiago 1:22 dice: seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a nosotros mismos. Si sos un experto en teología, pero no la aplicás a tu vida, te estás engañando. No sirve de nada. Y último versículo, Colosenses 3:16 dice, y destaca la palabra de Dios y de Cristo que more abundantemente en nosotros, transformando nuestras vidas. No poquito, dice que abunde abundantemente, mucha palabra. No te conformes con poquito, con una gotita que calme un poquito tu sed. Una fuente de agua viva. Mucha palabra de Dios en tu vida va a ser de mucha bendición. Incluso dice, cuando estemos hablando entre nosotros, una buena práctica es que también haya palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde. Tal vez no fue una predicación, fue más un estudio de la Biblia. Pero con esto, ¿qué queremos? Que nos vayamos hoy seguros de que la Biblia es palabra de Dios. Y eso nos anime y nos impulse a leerla, a estudiarla, a vivirla y a obedecerla. Que Dios te bendiga.